buenas tardes. Bueno, les damos la bienvenida a este conversatorio, este ciclo de conversaciones con especialistas que hemos denominado Raza, Racismo y Racialización, conceptos a debate, y que se está realizando en el marco de una estancia postdoctoral que estoy realizando en el Instituto Mora. Hoy me da muchísimo gusto tener como invitada y como primera participante de este conversatorio a la doctora Itza Varela Huerta del Colegio de México, y me da muchísimo gusto porque ella sin duda es una joven especialista que está innovando en el tema de las afrodescendencias y en los temas del racismo aquí en México. Y bueno, para empezar me gustaría leer parte de una semblanza curricular para que ustedes la conozcan. Ella es profesora investigadora en el Centro de Estudios de Género del Colegio de México, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco, es maestra en Estudios Latinoamericanos por la UNAM y licenciada en Comunicación también por la UAM Xochimilco. Entre 2018 y 2020 fue investigadora postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social en la ciudad de Oaxaca. Ha colaborado profesionalmente como redactora y reportera en el Diario Mexicano de la Jornada, así como en el Centro de Derechos Miguel Agustín Fro Juárez como estratega de comunicación para los derechos humanos. Sus investigaciones se centran en diversas formas de racismo, procesos políticos negros, afromexicanos, feminismos, estudios culturales y crítica postcolonial. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría o en el nivel 1, y entre sus publicaciones más recientes se encuentran Género, Racialización y Representación, apuntes para el análisis de los productos audiovisuales en el México contemporáneo, que fue publicado en la revista de estudios sociológicos del Colmex, Mujeres y Movimiento Negro Afromexicano a través de la historia de vida, y el libro Tiempo de Diablos, uso del pasado y de la cultura en el proceso de construcción étnica de los pueblos negros afromexicanos. Entonces, bueno, pues a mí me da muchísimo gusto estar el día de hoy con la doctora Varela y conversar un poco sobre estos conceptos que creo que están como muy presentes en tu obra, pero siempre como de un modo muy crítico, que es el de raza, el de racismo y de racialización. Y a mí me gustaría mucho comenzar esta charla, pues preguntándote cómo y cuándo llegaste a estos estudios sobre afrodescendencias en México y sobre el movimiento afromexicano. Pues llegué como siempre, creo que una de las cosas que están interesantes, que son interesantes como de los estudios feministas y de los estudios de género, ahora que hay como mucho más difusión de estos en el mundo académico, pero también en el mundo público, tiene que ver con el tema de la subjetividad en las investigaciones, ¿no? Okay. Y yo recuerdo claramente que o sea, como digamos estos intereses sobre el tema, sobre el movimiento afromexicano, que es como empieza el recorrido que yo hago para después pensar conceptualmente el tema del racismo, la raza y la racialización, tienen que ver con un viaje que hice cuando estudiaba comunicación en la UAM Xochimilco y estudios latinoamericanos en la UNAM a Pinotepa Nacional, de donde es originario mi padre. Entonces, para mí como que uno de los primeros acercamientos, pero de los shocks así más impresionantes, fue que si bien mi padre pues es originario de Pinotepa Nacional, es como lo que se denominaría un hombre como blanco mestizo de la costa, y en esa charla en donde yo estaba como por primera vez conociendo a mi padre en mi edad adulta, llegó uno de sus hermanos que era un hombre que digamos cumplía con los estereotipos de lo que entendemos por negro o afromexicano hoy, ¿no? Entonces, como que al principio fue muy choqueante entender cómo primero esa persona podía estar emparentada en términos de consanguineidad con mi padre, y en segundo lugar, como de dónde había llegado esa persona, ¿no? Tan diferente en términos, pues, de lo que yo lograba observar y que evidentemente en mi contexto en la Ciudad de México no tenía ninguna otra referencia en términos de lo negro nacional, ¿no? O sea, de lo negro mexicano. Y a partir de ahí, de esa investigación, como que empecé, justo era como, digamos, yo estoy hablando como de finales de los años 90, okay. ¿Vale? Para decir mi edad, ¿no? Ya era joven, pero... y luego cuando empecé a trabajar en La Jornada, fueron los primeros años en los que los medios y el internet empezaron a hacer este cambio todavía muy lento, ¿no? De pasar de los medios de impresos hacia los medios digitales. Y ahí una de las cosas que me parecieron más interesantes
es cómo a partir de lo que el zapatismo había hecho como una guerrilla comunicacional, utilizado el Internet como una forma de lanzar su discurso, Sí. no solamente a través de los medios convencionales, algunas organizaciones afromexicanas, en particular una que se llama África, empezó a utilizar sitios de Internet como blogs para como digamos, anunciar lo que estaban haciendo, para escribir, poner entraditas de blogs, discusiones. Y yo empecé a seguirlo y de ahí, pues, como que de eso empecé en algún momento, no sé cómo fue que hice una cita para ir y visitar en José María Morelos, que es un pueblo muy cercano a Pinotepa. Y de ahí fue como que empecé a conocer de a poco, ya ahora sí en el territorio, a principios de los años 2000, el movimiento afromexicano, ¿no? Okay. Lo que entonces era como más bien las organizaciones negras en México. De acuerdo. Oye, y bueno, precisamente en este acercamiento que has hecho del movimiento afromexicano, yo sí quería como comenzar preguntándote, dentro de tus estudios, ¿cómo has manejado una categoría que siempre resulta tan problemática como la de raza? Y ahí, ¿cómo has hecho, bueno, un poco el vínculo que has hecho con otro término que en los últimos años ha adquirido también como mucha vigencia, que es el de racialización? ¿Cómo tú dialogas con esos términos? ¿Cómo los empleas, los discutes, los criticas en última instancia, ¿no? Creo que eso el otro día tuvimos una conversación con Bruno Miranda del Instituto de Investigaciones Sociales y Lina Rosa Berrio del CIESAS Pacífico Sur, en el Instituto de Investigaciones Sociales, justamente sobre este tema. Y yo lo que decía al principio, como que cuando estábamos pensando hacia dónde iba a ir ese conversatorio, era algo que después me di cuenta que no lo tenía tan consciente, pero que en realidad es algo muy importante, y es que hay dos elementos que a mí me parecen fundamentales, o tres elementos o tres ejes para pensar la raza, ¿no? Primero, uno que como se ha dicho, pero creo que en México se dice menos, como se ha dicho en América Latina, pero en general en México se dice menos, cómo el concepto de raza sí opera en términos de la constitución del Estado mexicano contemporáneo, es decir, sobre todo del Estado mexicano posrevolucionario, ¿no? Como esa noción de raza que nunca está escrita, nunca está dicha, nunca sale a la luz como algo que es central y fundamental para la Constitución del Estado mexicano, sí está operando todo el tiempo en las relaciones sociales, en la constitución de políticas públicas, en la cultura, en la noción de las corporalidades, incluso de las propias, de la propia construcción del género, de un montón de espacios, ¿no?, que constituyen justamente lo estatal. Creo que la noción de raza siempre está operando, ese concepto siempre opera, pero como desde una cosa que no diré que es invisible, pero sí silenciosa. Pero eso no quiere decir que no esté ahí, ¿no? Como creo que muchos de los intelectuales, sobre todo hombres de principios del siglo XX, quisieron hacer callar, ¿no? Bajo la lógica, ya sabemos que se ha discutido mucho esto, del mestizaje como algo que se sobrepondría, como que sobrepasaría la noción de la raza por ser considerada políticamente incorrecta, y efectivamente un concepto más ligado a cuestiones racistas vinculadas con la biologización de ciertos cuerpos y la naturalización de la dominación de unas personas por otras o de unos grupos poblacionales por otros. Y creo que primero dar cuenta de esa forma en la que hay un ejercicio histórico, pero también un ejercicio como de buscar en los textos de qué manera todo el tiempo esto está operando sin que esta misma noción sea nombrada, ¿no? Y la segunda creo que mucho más contemporánea, súper contemporánea, muy vinculada con un choque intergeneracional en términos de la investigación sobre lo social, sobre las identidades culturales, las identidades políticas, incluso diría las identidades genéricas, sí tiene que ver con la idea de que hay una población de investigadoras e investigadores que, digamos, son quienes nos anteceden, ¿no? Que dicen que utilizar el término raza o la noción, la conceptualización, trabajar sobre la conceptualización de la raza, nos remite a una idea racista, ¿no? Porque como que nos llevaría otra vez a la idea de que la raza existe. Sin embargo, a mí me parece que, aunque es una postura que por supuesto yo respeto, creo que hay una noción debatible y hay una idea que puede debatirse, y que es que si bien ya sabemos y hemos repetido hasta el cansancio de manera más que pedagógica, para mí repetitiva, es la idea de que ya sabemos, bueno, las razas biológicas no existen, la idea de la biologización del cuerpo humano tiene que ver más con un efecto de dominación, como dije anteriormente,
Pero lo que es cierto es que sí opera la raza en términos de los imaginarios colectivos, ¿no? Es decir, la idea de que esa noción de la diferencia corporal, la diferencia intelectual, la diferencia cultural, sí está operando en términos de lo racial, ¿no? O sea, sí está operando en términos de justamente esta idea de racialización, ¿no? Me gusta mucho el trabajo como de las antropólogas contemporáneas, no mexicanas, obviamente. Y digo obviamente porque creo que, como sabemos, también la antropología mexicana ha sido una antropología que ha estado al servicio del Estado, es decir, de estas ideas de racialización sin raza, ¿no? Sin la nominación de raza. Pero me parece muy interesante, sobre todo, pensar de manera productiva cómo para distanciarnos de estos discursos biológicos podríamos pensar que la raza no, que es la idea de Rita Segato, ¿no? Que la raza es más bien un enjambre de signos, ¿no? Y que entonces no es necesariamente que tú portes la raza, sino que la persona que te ve deposita en ti una serie de signos que te hacen una persona racializada, ¿no? Como puede ser una cosa muy básica como los labios gruesos, el cabello ondulado, el color de piel, que además se ha puesto tan de moda en la discusión sobre lo racial, pero que es uno de los muchos elementos que cínicamente hace que las personas puedan leer a otras como sujetos racializados, ¿no? Es decir, es un proceso de construcción social, la racialización, basada en la diferencia cultural, ¿no? Y en la diferencia corporal, pero que al final sí está ordenando el mundo desde una perspectiva que podremos pensarla como una estructura de dominación, ¿no? Y cómo eso tiene ejercicios prácticos en la vida cotidiana de los sujetos, ¿no? Creo que en ese sentido es muy interesante pensar esa segunda versión de que la raza es un concepto útil y crítico para las ciencias sociales y para, digamos, la relación indisoluble entre las ciencias sociales, las humanidades y la realidad social, ¿no? Como no podemos decir que algo no está pasando cuando es notorio que está sucediendo. Y la tercera, que a mí me parece súper interesante, pero tiene que ver justamente con como los cortes de disciplinarios, tiene que ver con cómo en los últimos, yo diría por lo menos 5 años en México, la discusión sobre la raza, el racismo, la racialización, la discriminación, ¿no? Se ha puesto en un lugar del debate público muy importante a través de las redes sociodigitales, ¿no? Creo que eso también es algo que es importante, porque si, digamos, si una como investigadora, como profesora, no observa y no puede leer los discursos públicos sobre tu propio tema de investigación, pues difícilmente vas a poder entablar un diálogo con, ahora sí que con las juventudes, ¿no? O con quienes están básicamente formándose con nosotras y entre nosotras, ¿no? Entonces, creo que esas formas de discutir qué es la raza, por ejemplo, el predominio de la idea de que la raza o el racismo solo está vinculado con el color es algo que es interesante, pero creo que uno de los trabajos fundamentales de quienes nos dedicamos a la investigación y a la docencia y obviamente a la divulgación del conocimiento, sí tiene que ver con decir, sí es el color de piel, pero es uno más de los elementos que constituyen la idea de las formas de racialización y digamos los ejercicios de cómo construimos la noción de raza, que además también tendríamos que aceptar que es cambiante, ¿no? Que se va nutriendo desde el tiempo histórico. Sí, 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 sí. Y en ese sentido, que en a mí algo que me gustó mucho del trabajo que revisé tuyo es un poco, primero, las posturas críticas que asumes, eso me parece fundamental, un poco cómo abrevas de la crítica poscolonial, también de los estudios decoloniales que en los últimos años, pues también yo creo que abrieron la discusión sobre la raza. En México, como bien lo has señalado, hay un término que tú manejas en tu libro que me gustó mucho, que es el de racialidad por punto ciego o de punto ciego, ¿no? Que es una manera en que México, con nuestro discurso del mestizaje, pues siempre la raza es como un dispositivo que conceptual que está ahí, pero nunca lo nombramos, ¿no? Un poco para no querer meternos en estas discusiones de que nos vayan a confundir con racistas, ¿no? Y sin embargo, cómo funciona como un ordenador, como una estructura que ordena nuestras relaciones todo el tiempo, ¿no? Cotidianas y en el modo de acercarnos. Y en ese sentido yo quería como preguntarte cómo tú has visto dentro de los movimientos, el movimiento afromexicano, que tú lo estudias, me parece de manera muy interesante, vinculando lo político con lo cultural. ¿Qué usos tú has encontrado dentro de ese movimiento que se le dé al concepto de raza?
¿Se emplea, no se emplea? ¿Se pretende ir más allá de ese concepto? ¿Se pretende una resignificación del concepto? ¿Qué ocurre ahí, en ese movimiento? Justamente creo que esto como de alguna manera se corresponde o dialoga con la primera pregunta que tú me hiciste, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Entonces yo llegué a pensar lo afromexicano a través de una postura como súper subjetiva, ¿no? De decir como, ay, ¿cuáles serán mis raíces, ¿no? Sí, sí, Etcétera, sí. etcétera. Que me parece muy interesante y en el camino yo tengo ese punto como, digamos, a principios del 2008. Y Ok. entonces yo no estaba pensando en lo racial ni en la raza, o sea, estaba pensando más, obviamente, digamos, por mi participación en la huelga del 99 en la UNAM y porque yo, pues también participé de alguna manera desde muy chiquita en el zapatismo civil porque mi familia era súper de izquierdas y entonces yo estaba ideológicamente Ujú. puesta ahí, pues todo el tema de la diferencia que se presentaba más como una diferencia de clase y cultural con la población indígena, particularmente lo que el ZLN significó para mi generación, fue como, digamos, no descubrir lo indígena porque pues eso nadie lo estaba descubriendo, pero sí encontrarnos en la misma temporalidad con las personas indígenas, ¿no? Particularmente con las personas indígenas que se habían levantado en armas en contra del gobierno a finales de los 90. Entonces ahí como que primero ya había una idea de una especie, en mí obviamente, ¿no? Una especie de continuidad de la movilización étnica, por decirlo de alguna manera, y de entender, yo quería entender creo que más, porque era joven e ingenua, los vasos comunicantes entre el zapatismo y otros movimientos sociales, ¿no? Ok. Que no fueran los movimientos urbanos, ¿no? O estudiantiles que yo conocía por mi propia militancia, pero que no conocía, digamos, para mí lo que significaba la otredad y la alteridad radical para mí de no de lo negro, sino de toda, como digamos, de lo que no era la Ciudad de México y la UNAM, ¿no? Porque así también es un poco los juegos de la alteridad. Y creo que en el camino de que yo empecé a visitar la región de la Costa Chica, particularmente en Oaxaca, y de asistir a encuentros de pueblos negros, que es esta mega asamblea que se hace cada año y que antes solo eran Guerrero, Oaxaca, y ahora este año es en Veracruz, por ejemplo, en 2023 es en Veracruz. Empecé a notar que había una distinción, o sea, es decir, una discusión que se hacía en torno a algo que no necesariamente tiene que ver con la raza, pero sí tiene que ver con la diferenciación entre población indígena y población negra, ¿no? Como también la verdad, pues se llama mucho a la población de la costa, ¿no? Que ahora se usa en términos como más estratégicos la noción de afromexicano o afromexicana o afromexicanidad, pero también es cierto que la gente, por lo menos en el trabajo de campo extensivo de 15 años que yo he hecho, la gente también en otros contextos se autoadscribe como negra, ¿no? Entonces, sin que eso necesariamente, y esto es lo interesante, y de aquí viene la respuesta, sin que eso necesariamente describa un color de piel o describa una relación colonial con su subjetividad. Y sí, relación colonial que por supuesto no solo tienen las personas negras en México, sino todas las personas, digamos, haciendo uso como de esta terminología de los estudios postcoloniales, de coloniales o estudios culturales, como pues obviamente somos seres colonizados, ¿no? Es decir, no solamente por los procesos históricos, sino también por las estructuras objetivas, ¿no? O que subjetiva, ¿no? Pero entonces, como que a mí me parecía interesante la discusión que yo después entiendo que es un diálogo con lo racial o con la idea de raza en el Estado mexicano, que es quién puede ser negro, ¿no? O sea, no digo ahora porque creo que eso es súper peligroso, pero creo que en ese momento era como, ¿quiénes son las personas negras? Y por eso justamente me pareció muy interesante pensar como, ¿qué es lo que marca en términos políticos? Porque para mí es un marcaje político, ¿no? No es esencialmente la diferencia entre indígena y negro, que es súper relativa porque a veces ni siquiera existe, porque además estamos hablando de también qué tipo de indígenas refiriéndote a alguien mixteco, a alguien zapoteco, ¿no? Pero que esa diferenciación sí se producía a través de utilizar a la cultura, que era un argumento que ya el zapatismo también había utilizado, ¿no? Como, digamos, los derechos sociales, económicos y culturales, como, digamos, utilizar las grandes herramientas que los tratados internacionales ya tenían con el gobierno mexicano, pero de qué manera la cultura funcionaba. Yo creo que el ejercicio no es ni ha sido una diferenciación de la población indígena
por querer diferenciarte de la población indígena en términos de lo que hace a principios de los 2000 el movimiento afromexicano, sino por justamente la construcción de una identidad política a través de las dinámicas de la multiculturalidad, a través de la constitución de una etnicidad, porque el zapatismo había puesto en discusión el tema de las identidades, de las etnicidades, incluso más allá de las etnicidades. Por ejemplo, es el primer movimiento social que llama a las disidencias sexuales a una lucha política digna, donde había un reconocimiento de la disidencia sexual, del lugar del ama de casa, del estudiantado, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, a mí me parece que el movimiento afromexicano de los años, del principio de los años 2000, lo que hace es utilizar esa discusión pública para meter la idea de que hay una etnicidad diferenciada, una tercera etnicidad, no muy criticado el término de tercera raíz, pero sí como en el sentido de que también estamos, también existimos, ¿no? Y creo que a partir de ahí es que yo empiezo a notar que primero hay una discusión sobre el fenotipo, no necesariamente vinculado a la idea o a la noción de fenotipo, pero sí como quién es una persona negra, si la negritud o la afromexicanidad se define por el color. Y creo que sí, tal vez muy al principio sí fue así, pero creo que se ha ido deslizando a la idea de que también hay una cuestión cultural, ¿no? De que no hay, y no creo que sea una discusión antropológica, sino creo que es una discusión de las propias vivencias, o por lo menos de lo que yo logro observar, de las personas, por ejemplo, de la costa, de que no necesariamente es el color, ¿no? Ni necesariamente ahora, tampoco con la pregunta con el censo, es si vives o no vives en un pueblo negro, ¿no? O si tuviste o no tuviste, sino como el tema que es, digamos, la segunda generación de las discusiones sobre la multiculturalidad de la autoadscripción, ¿no? Pero en todo eso yo como decía, bueno, pero aquí obviamente hay, en toda esa discusión, que es una discusión política y que después se convierte en una discusión académica o se van acompañando, había una idea como de, por ejemplo, eso del uso de la palabra negro, ¿no? Como diciendo, no, porque es una categoría colonial, es una categoría racista, es una categoría cosificadora. Y algunas posturas que ahora pues están en desventaja frente a lo que hoy conocemos como movimiento afromexicano, pues decían, no, porque también hay una reelaboración de qué significa ser negro y llamarse negro, ¿no? No insisto otra vez, no necesariamente por el color, sino por una serie de cuestiones históricas, aunque es cierto que mucha de la construcción del discurso político, sobre todo a mí me llama mucho la atención de las mujeres, sí tiene que ver con la idea de cómo está diferenciado el cuerpo de la mujer negra del cuerpo de la mujer indígena, del cuerpo de la mujer mestiza, ¿no? Que sí pasa por una idea, ya no digamos de la raza en términos biológicos, sino del racismo diferenciado, ¿no? Es decir, de las experiencias de racismo que las mujeres y los hombres y las personas negras denuncian por parecer, como por salir del régimen visual de lo indígena o de lo mestizo, ¿no? Y creo que para mí ahí empieza esta idea como de aquí hay algo que también está funcionando en el silencio y que nadie dice o que anuncian como o llaman raza, o digo racismo, pero también está operando una idea de raza vinculada al mestizaje, ¿no? Como a la imposibilidad de salir de la dualidad del mestizaje que pues finalmente también no borró, pero sí silenció lo negro, ¿no? Entonces, como no somos indígenas, pero tampoco somos mestizos, y tampoco somos campesinos, y tampoco somos rurales, y tampoco somos nada más morenos, sino como hay una categoría política que empieza a discutirse con, digamos, el cosmopolitismo de otras movilizaciones como Colombia, Brasil, el Caribe, de la noción de pueblo negro, como la noción de pueblo indígena, es una categoría política, ¿no? Es decir, es un arma, es una especie de arma de lucha en términos discursivos, ¿no? Y creo que ahí lo que opera es otra vez desestabilizar la noción de raza, ¿no? Otra vez como decir, si lo racial en México ha operado en una cosa, como digamos en la Malinche, en la figura de la Malinche, ¿no? Como de la India que traiciona y de la mezcla entre dos grandes orígenes. Creo que la discusión de la población o de los activismos negros contemporáneos en México es como desestabilizar esa noción de raza, ¿no? Aunado al hecho de que efectivamente el uso de la palabra raza en México pues es muy popular y muy coloquial, de decir como raza pues también es como son tus cuates, ¿no? Lánzate razón como multitudes, ¿no? O sea, hay como este juego siempre en el que ya sabemos que las palabras por supuesto que no son inocentes, ¿no? Sí, claro. Pero que también desde el lugar de enunciación, es decir, desde quién lo dice, cómo lo dice y para qué lo dice,
hay una noción muy clara de lo que estás señalando, ¿no? No es lo mismo, insistiré yo siempre, como decir que es una idea que ya Frantz Fanon trabajaba en los años 60, 70, como señalar a alguien como negro, dependiendo qué cuerpo lo señala, es como la persona puede recibir eso, Claro. ¿no? Y en el señalamiento absoluto de estar marcando un cuerpo, o en la idea de cómo la gente, pues también en sus casas, en sus asambleas, reutiliza ese concepto para darle una potencia política que está ahí, que sí tiene que ver más con los procesos históricos de racialización y cómo la raza sí ha cimentado ciertas ideas, pero también, como podemos ver, por ejemplo, también en todos lados, ¿no? En los medios de comunicación, como digamos, en la estructura educativa del país, que hay muy poca representación, ¿no? De las personas, ahí sí te diría como de tonos de piel que no son blancos, pero también de grupos que no son la élite urbana, ¿no? Entonces creo que ahí, de alguna manera, lo que se pone en juego es esta idea de cómo pensamos la raza en México, cómo la pensamos más allá de un hecho biológico que es inexistente, insistimos, pero que sí produce efectos, porque sí está detrás de lo que se está proponiendo como las relaciones sociales, ya que sea que lo pensemos desde las identidades políticas, desde las etnicidades, desde las identidades subalternas, ¿no? Siempre hay algo que lo racial está estructurando, ¿no? Como también lo está estructurando el género, claramente, ¿no? Y en bueno, ahora que incluso nombras a Fanon, algo que me gustó y me llamó muchísimo de tu trabajo, me gustó en este libro de Tiempo de Diablos, es cómo en esta reapropiación y resignificación de la palabra negro, un personaje caribeño, que es el padre Glint, al que tú te refieres, y bueno, no tú te refieres, sino que más bien las personas con las que tú estuviste trabajando en tu acercamiento al movimiento afromexicano, lo colocan como una figura fundacional que a través de esta idea del orgullo negro los lleva a ellos un poco también a adquirir una conciencia de lo propio, de su etnicidad, de su diferencia y a partir de ahí en la construcción de un movimiento político. Y a mí, bueno, ahora sí que jalando hacia mi molino, hacia lo caribeño, a mí sí me gustaría que nos hablaras un poco de este personaje, ¿no? Que tú señalas en tu libro que es de Trinidad y Tobago, y que bueno, si uno ve la tradición también del movimiento en estas islas del Caribe, ¿no? Donde también es un espacio en donde, así como la raza, podríamos decir, que tuvo en el Caribe un momento fundacional, ¿no? Al ser como el punto de entrada de la conquista y con ello también de los procesos de racialización, el Caribe también es un espacio en donde los movimientos antirracistas han sido constantes, ¿no? Y ahí los intelectuales y también los movimientos políticos han jugado un papel clave. Ahora que decías Trinidad y Tobago con este padre, pues a mí luego me viene a la cabeza una figura como Eric Williams, por ejemplo, ¿no? Que es también uno de los primeros grandes historiadores que vinculan el surgimiento del capitalismo con con la esclavitud y cuestiones así que me pareció súper interesante cómo existen estos encuentros sur-sur, que uno no se da cuenta, pero cómo la presencia de un personaje como el padre Glynn, proveniente de un área como el Caribe, en el diálogo y en el encuentro con los afromexicanos, pues también detona, ¿no? Un orgullo sobre lo negro que dispara también un movimiento. Eso me pareció súper interesante y bueno, ahí, no sé. Sí, creo que está interesante porque yo veo ahí veo un montón de cosas, veo eso que te decía como, ¿qué es lo que posibilita el surgimiento de un movimiento por una identidad política diferenciada a la indígena o a la mestiza? O incluso podríamos decir, ¿por qué no también a la blanca, ¿no? Que es minoritaria en México la idea de la identidad blanca, ¿no? Porque digamos que la recubre toda la idea de lo mestizo, ¿no? Pero, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de que alguien diga a finales de los años 90 que soy negro? Cuando, digamos, justamente más bien lo que ha pasado, lo que pasó durante todo el siglo XX fue que lo negro siempre fue considerado algo exógeno, extranjero, caribeño, extravagante, algo literalmente exógeno, exterior a la idea de mestizaje, ¿no? Aunque sí está contemplado en los textos fundacionales de los grandes intelectuales que forjaron patria, ¿no? Aunque está contemplado, es como hay una idea como de que hay una extinción de lo negro en México tal cual, ¿no? Que también si lo ves, es una idea súper eugenésica, ¿no? Es una idea súper racista, pero, sí.
¿Qué posibilitó? Bueno, ya digo esta cosa del zapatismo que posibilita un espacio del habla en la que la etnicidad pueda ser, o la identidad nacional pueda ser no monolítica, no homogénea, ¿no? Creo que la segunda cosa que también es importante, voy a ir hasta llegar al Padre Glynn, también tiene que ver con cómo en Estados Unidos y en el Caribe también hay una larga tradición, como tú bien señalaste, de luchas antirracistas, ¿no? Y de lucha sobre todo como digamos, de lo afrocentrado también, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, de la idea de lo afrocentrado, de la búsqueda de la diáspora, ¿no? De dónde está la diáspora, qué está haciendo la diáspora y cómo puede haber una especie de movimientos solidarios entre espacios afrodiaspóricos, ¿no? Creo que muchos de los discursos que también se encuentran en la costa tienen que ver con esta idea de lo diaspórico en Estados Unidos, ¿no? Y cómo llega a través de la antropología, pero también de los activismos negros de Estados Unidos, a la costa la discusión de la diferencia racial. Porque esto es lo que me parece importante y es que últimamente yo he estado escuchando gente de Colombia, de Cuba, de Venezuela, de Brasil decir, es que digamos que como en el régimen racial del cual yo provengo, que he escuchado a varias colegas, digamos que no se corresponde con las identidades que ven en México, porque dicen como, yo veo a alguien que luce como una persona, no sé, afrocolombiana, que es una persona mexicana que luce como una persona afrocolombiana, pero no se identifica como una persona afro, sino como una persona mestiza. Entonces eso desestabiliza mucho la mirada de otros regímenes raciales de donde provienen estas investigadoras, que es como, ¿cómo, no? Y también del Caribe, ¿no? Como la distinción que hay de pensar lo negro, lo afro y las diferencias o las diferentes, por decirle de alguna manera, como identidades que vienen de ahí. Y creo que un poco la historia del Padre Glynn va por allí, ¿no? Y que tiene que ver con la idea también de algo súper profundo en todo México, no solamente en la costa, que tiene que ver con el catolicismo, ¿no? O sea, con para mí, quiénes son las personas, o eran hasta hace poco las personas, o las personalidades, o el actor social más importante, pues obviamente las personas religiosas, pero también los profesores, ¿no? O sea, el Estado y la Iglesia de alguna manera, ¿no? Y creo que Glynn lo que hace es como observar que hay, no solamente, insisto otra vez, no solamente un fenotipo diferenciado, sino que también hay distinciones en la costa, ¿no? Es decir, ¿por qué algunas personas negras, ya casi no, pero durante un tiempo, y a mí me tocó escuchar como que dijeran la diferencia entre inditos y gente de razón, ¿no? O sea, gente de razón como la gente mestiza. ¿Por qué no? ¿Y por qué las personas negras no entraban ni en ser inditos ni en ser gente de razón? Sino que eran morenos, no sé, prietos, pero sí había una distinción, ¿no? Que no, insisto otra vez, no solamente era por lo que identificamos como el fenotipo, sino también por cuestiones culturales, ¿no? Como la danza de los diablos. Entonces me parece que lo que el padre Glynn hace es o sea, como que es uno más de los elementos que llega a fortalecer esta idea que ya estaba rondando, ¿no? Que ya estaba rondando de en qué lugar ponerse, ¿no? Si ya bien había, o sea, ya había, Aguirre Beltrán ya había discutido la idea de el pueblo negro, ¿no? Del pueblo afromexicano, bueno, no afromexicano, pueblo negro en Coahuila y Cuilapa. O sea, ya había estudios de parte de los intelectuales de la región para pensar la categoría de negro, y la llegada de Glynn y su activismo a través del arte, también del arte y la cultura, es decir, a través de talleres de pintura, de talleres de danza, de talleres de un montón de cosas, pero también de talleres que formaban a los niños y a las infancias, a las niñas, en como la preparación para una vida hacia el arte, buscar espacios no solamente en la costa, sino en Oaxaca para que desarrollaran esas habilidades. Creo que empieza a abrir una discusión que fue mucho más amable desde el arte, desde la representación, desde el habla, que desde una confrontación política, ¿no? Y empezar a hablar de esa diferencia que ya está, o sea, es decir, Glynn, por supuesto que viene de esa tradición afrocaribeña, ¿no? Y por supuesto que viene ahora hay pastoral negra en la costa, ¿no? Con Flaviano, que es un padre afromexicano. Pero creo que Glynn lo que hace es autorizar la voz, ¿no? Es decir, autorizar a través de su lugar como sacerdote la idea de que no estaban locos, ¿no? Porque muchos de los que ahora ya son los líderes olvidados, todos hombres del movimiento afromexicano,
Pues lo que sí señalaban casi todos en las entrevistas es que la gente les decía que estaban locos, que en México no había negros, en la costa, Ok. cosa que ahora es inimaginable, ¿no? Pero que también Sí, hay sí, una sí. cosa que me parece súper interesante de cómo es que alguien puede decir soy negra o afromexicana en la costa a través de estos procesos de reinvención identitaria, ¿no? Ujú. O de despertar de la conciencia negra, como sea que queramos llamarlo, dependiendo del lugar de donde venimos, ¿no? Sí. Pero creo que la autoridad social, la autoridad moral que tiene Glenn, lo que permite es abrir esa discusión Mm, para que la gente pueda decir, bueno, pues si Glenn lo dices porque probablemente Glenn sabe, ¿no? Y sí, sí, conoce, y sí. además él pues tiene todo un trabajo que ahora yo no sé quién lo tenga, que era un trabajo de base en las comunidades Ujú, impresionante relacionada con el arte, la cultura, ujú. ¿no? Con toda la idea de un activismo que sí tenía que ver con, pues sí, con la idea de las pastorales, ¿no? Del activismo más, pues de la izquierda social, podríamos Ok, decirlo, ¿no? ok. Y en este, bueno, un poco, yo creo que algo muy relevante en tu trabajo es que sí apuntas al análisis del movimiento afromexicano desde la cuestión de la cultura, desde las manifestaciones culturales, en particular con la danza, que es donde centras tu atención. Y ahí sí me gustaría, bueno, un poco que nos platicaras sobre esta distinción que haces en el análisis de dos danzas, ¿no? Una es la de los diablos, Uh -huh. que sí uno piensa en lo afrodescendiente en México y sí te Uh -huh. remite como a ese fenómeno cultural. Y por el otro, una danza que en tu libro se denomina la danza de Obatalá, que también remite a lo afrocubano, Uh automáticamente -huh. te lanza a lo caribeño, pero que tú colocas como una danza nueva que nos mete en un tema súper interesante, que es cómo primero, cómo se inventan tradiciones, ¿no? Cómo se van resignificando la idea de la identidad, de las ancestralidades y de las temporalidades, Uh ¿no? -huh. Cómo nunca el pasado funciona como algo estático que está ahí, nada más encontramos y recuperamos, sino que todo el tiempo lo estamos resignificando. Y cómo en esta danza lo interesante es cómo tú muestras cómo la identidad negra puede resignificarse a partir de lo contemporáneo, ¿no? Y de un diálogo con el afuera que es Uh muy -huh. interesante. Entonces, bueno, me gustaría mucho que nos hablaras de Sí, esas dos prácticas. creo que ahí lo que me sirvió mucho fue como romper la idea que, o no sé si romper la idea, pero sí utilizar como toda la idea de la crítica postcolonial o de, Uh como digamos, de todo lo post, ¿no? Para pensar justamente las identidades étnicas, ¿no? Ok. Y creo que el primer ejercicio que yo hice fue otra vez, ¿no? Como muy claramente ya hice ya con la formación doctoral, Uh como muy claramente como ver dónde estaba yo, es decir, qué lugar ocupaba yo en ese entretejido social que era lo negro, ¿no? Ok. Porque finalmente creo que ese es un ejercicio que tiene una doble acepción, que sería como primero observar quiénes somos, que es como qué lugar ocupamos, pero el segundo también qué relaciones de poder se establecerán entre aquello que quieres investigar y tú en tu lugar de investigadora, ¿no? Parto de ahí como para pensar de qué manera justamente la idea de temporalidad es importante en la relación que yo establezco con esa investigación, ¿no? Uh Y -huh. que obviamente en la relación que, digamos, el grupo de activistas establece con el Estado Nacional Mexicano, ¿no? Y creo que la idea de temporalidad ahí siempre está jugando en el sentido de lo que te decía hace rato del zapatismo, como la idea de traer a los indígenas al mundo contemporáneo, al mundo de la modernidad mestiza, Uh ¿no? -huh. Y decir, pues si el mundo de la modernidad mestiza se basa en una idea, como tú señalas, como súper estática, de que el pasado indígena es lo que nos da la posibilidad de existir. Entonces es como la base de nuestra existencia. Sin embargo, es la base, pero no convive con nosotros, ¿no? O sea, no convive con el mestizaje, con la modernidad, con la ciudad, con lo... O sea, no convive con el México moderno. Okay. Y me parece que lo que el zapatismo rompe es, por principio de cuentas, esa idea que es como, pues no, o sea, porque sí convivimos, ¿no? Y no somos solamente el indio del museo, ¿no? Sí, Creo sí, que sí. justamente hay un juego bien interesante en cómo las personas del movimiento afromexicano rompen también con esa idea de la extinción, ¿no? Que es además, pues insisto, muy biológica, muy racista, muy racial, muy eugenésica, ¿no? Como de pues nunca nos extinguimos, o sea, siempre estuvimos Uh en -huh. la construcción de lo nacional en el siglo XVIII, en el siglo XIX, en el siglo XX, pero además ahora.
Okay. Y cómo además eso se ha ido como construyendo entre lo indígena, lo mestizo, y ahora cómo construimos lo que nosotras queremos ser como personas negras, ¿no? Okay. Ya vimos que la danza de los diablos pues ha sido como, digamos, el sello de la movilización afromexicana que permite una idea para jugar, yo insisto otra vez, con el estado de la autenticidad, ¿no? De la idea de, si bien a diferencia de los poblaciones indígenas no tenemos territorio, no tenemos una lengua diferenciada, no tenemos costumbres diferenciadas, como que uno de los ejercicios es decir, sí estamos y sí existimos a través de esta tradición que es solo nuestra, ¿no? Ajá. Y lo que me parece interesante es de qué manera las nuevas generaciones también no solo van a retar eso que ya sus mayores retaron, sino que van a retar a la propia noción de lo afromexicano al decir por qué los discursos globales están presentes en las constituciones identitarias y no solo de ellos, de todas nosotras, ¿no? O sea, cómo la idea del mestizaje como algo que se nos impone a nosotras también está ahí jugando por los discursos globales, por lo que escuchamos, ¿no? Y creo que una cosa como súper interesante es como estas jóvenes de la danza Obatalá, ahora ya están, justamente por todas las discusiones que ha habido, ya hay más mujeres que participan en la danza de los diablos. Pero cuando yo empecé a hacer mi trabajo de campo, no es que estuviera prohibido, pero no participaban mujeres, ¿no? Y el argumento que yo siempre encontré fue que porque es una danza que exige mucho físicamente, ¿no? Porque además dura muchas horas, es fuerte. Y que por eso, pues, a veces las mujeres no participaban, aunque sí hay personajes femeninos, pero travestidos, digamos. Ajá. Entonces creo que lo que las chavas hacen es buscar un espacio en el cual también, digamos, no solamente generizado, sino también en términos de generación, como poder decir cómo se construye lo negro hoy, ¿no? Cómo a través de buscar en YouTube afro, encontraron una danza que teóricamente no conecta nada con su contexto cultural, social y político, y la pusieron en relación y en diálogo con su contexto social y político, que son los clubes de danza en Oaxaca, y con la idea de poder participar de alguna manera mucho más lúdica, que es también lo que pasa con la danza de los diablos, en el ámbito de lo político, ¿no? Es decir, cómo ese algoritmo las fue llevando a otras danzas, las fue llevando a no sé qué, y entonces alguien les regaló unos djembes y llegaron los hippies de la Ciudad de México y les ayudaron a montar eso, y cómo eso también tiene impacto. Ahora eso ahora esos grupos de danza como de Obatalá, que fue el primero que salió, ahora hay un montón, ¿no? Porque hay como una recuperación, insisto, de una parte del movimiento que es afrocentrada, ¿no? Como de cómo dialogamos con la diáspora, ¿no? Ajá, sí. Pero creo que lo que es interesante es que también, yo creo que sin quererlo y sin no quererlo, o sea, como de manera como muy espontánea, eso rompe con una tradición antropológica mexicana de lo indio es rural, ¿no? Es tradicional, es usos y costumbres, y entonces solamente a partir de eso se puede construir una otra identidad étnica, ¿no? Como lo negro. Y lo que estas chavas pues ponen en juego es como, no, o sea, no, porque también compartimos su tiempo, compartimos los espacios, ¿no? Como que ahora es muy natural que a nadie le parezca raro el uso de las tecnologías por parte de poblaciones indígenas y rurales, pero tú perfectamente lo sabes que hace 10 años la idea de lo indígena y de lo étnico estaba súper romantizada y atada a un tiempo del pasado, como premoderno, ¿no? Como premoderno. Creo que una cosa súper interesante es como estas chavas un poco haciendo un juego y queriendo participar y haciendo una serie de cosas, también ayudan a romper esta idea de lo negro como algo estático, como algo racializado, como algo rural, ¿no? Lo que ha permitido que hoy entendamos lo afromexicano, incluso, que ayer hablábamos de eso en una reunión, como incluso más allá de lo mexicano, pero ya no como algo exógeno a lo mexicano, sino también cómo los discursos globales se integran a la noción de afromexicano, ¿no? O sea, las migraciones de personas haitianas o afrocolombianas en México, la gente que proviene de algunos países de África y se queda en México y también contribuyen a la noción de lo afromexicano, no necesariamente vinculado a lo que llaman en Argentina el tronco colonial, ¿no? Entonces, creo que estas chavas lo que hacen desde alguna manera como darle refresh en la computadora a las discusiones sobre lo étnico, ¿no? O sea, chavitas de 15 años, que eso a mí me pareció como... Y además, como siempre, apareció para mí en el campo de la manera más absurda, así como, pues, siempre como investigadora buscando así el tesoro, lo intocado,
Sí, sí, lo que nadie va a como los historiadores que ajá. buscan en el archivo así algo que Sí, el nunca. documento Y de... de pronto te das cuenta que un poco la investigación lo que te está dando es la posibilidad de observar desde otro lugar, ¿no? Ujú, Desde otro lugar como mucho más contemporáneo, más lírico, más exacto. juguetón, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Que eso yo creo que es algo muy valioso, cómo incorporas al análisis, por un lado, esta cuestión de bueno, en tu análisis sobre la cultura y su función política, porque ahí en realidad no es solamente la cultura como como mero adorno, ¿no? Sino, o sea, realmente como parte de estas identidades estratégicas que se van construyendo y que saben que tienen una confrontación por un lado con un discurso indigenista muy arraigado en nuestro país, con un discurso sobre el mestizaje también muy arraigado en nuestro país, pero que entonces también tienen que negociar y buscar estrategias para actuar y ahí la cultura juega un papel fundamental. Pero algo que me gustó mucho es cómo en este análisis, pues tú metes la cuestión del juego, ¿no? Como un elemento clave y que a veces lo perdemos, ¿no? Que finalmente también en la lucha política el juego, la risa y todos estos elementos como muy ligados a no diría, bueno, no a lo infantil ni a la niñez, pero que luego a veces desechamos del análisis, ¿no? Por parecer que no es algo serio, tú lo reincorporas y eso me parece como muy valioso, ¿no? Y bueno, y en este análisis yo quisiera como un poco también para ir ya vinculando lo que nos decías al inicio y con esto que hemos comentado. Eh, ¿Cómo entonces hay algo que tú señalas y dices, bueno, en esta cuestión de resignificar esta etnicidad, esta cuestión de lo afromexicano, eh, juega un papel clave la cultura, la danza, ¿no? El juego, y en esto muestra cómo para estos movimientos afromexicanos, el pasado, tú decías, no es un vestigio, ¿no? No funciona como vestigio, sino que todo el tiempo tiene que ser corporalizado, ¿no? O sea, el mismo cuerpo también forma parte ahora sí que de la lucha. Y entonces, bueno, no sé hasta qué punto esto, yo te quería preguntarlo y no porque me quiera ver como en estas discusiones de que otra vez esto nos remite a la raza, pero, Ujú. o sea, ¿cómo, sí, sí, cómo funciona lo corporal en tu análisis, en lo que has visto sobre el movimiento afromexicano, y si no, esto nos devuelve a la trampa de la raza, pues, Ujú. o sea, o si salimos, o cómo le hacemos, un poco es. Sí, de hecho creo que al principio del libro dice, ¿no? Como, porque además no solo es al juego o sea, no solo la idea de la danza está vinculado a la idea del cuerpo como algo en términos de lo biológico racial, ¿no? Como de Ujú, estos discursos ajá, biologicistas de la sí, sí, raza, sí. sino también está vinculado a los estereotipos sobre la población afrodescendiente en todo Ujú, el mundo, ¿no? ujú, Como el negrito bailarín y tal, exacto. ¿no? Entonces, también yo lo que digo es, en dos sentidos pienso como, primero hay una materialidad corporal innegable, ¿no? O sea, eso Ujú, sí es, pero esa materialidad corporal innegable no determina ninguna de las nociones biologicistas de la raza, es decir, el racismo, ¿no? O sea, no es decir, el cuerpo no es, el cuerpo también funciona como un signo, ¿no? En términos ujú, de cómo, esto que te decía, de cómo es leído un cuerpo, ¿no? ujú, Y cómo a veces hay toda una pedagogía visual de lo racial, ¿no? De cómo leemos los cuerpos, ¿no? Y los ujú, cuerpos no solo se leen en torno al color, los ujú, cuerpos también se leen en torno, por ejemplo, a que a veces esto que han trabajado en Estados Unidos hay como un daltonismo del color, como un daltonismo racial, ¿no? Es decir, que alguien, por ejemplo, ujú, yo tengo un color específico de piel, ¿no? ujú. Pero yo creo que también depende el lugar en el que te pones para ser leída de alguna forma. Es decir, Ok. yo puedo ser leída, en la costa obviamente soy leída como mega ultra hipster, ¿no? Porque por los lentes que uso, por mi corte de cabello, Ujú, por la forma en la que muevo mi cuerpo, por la forma en la que hablo, ¿no? O sea, por una serie de elementos que sí son corporales, pero que también son leídos a través de el género, la clase social, el origen geográfico, ¿no? Y eso también está depositado en la lectura que algunas personas pueden hacer sobre mi cuerpo, ¿no? ok. Como igualmente a las otras personas mestizas, blancas, blancas mestizas, ¿no? Ujú, Negras, etcétera, ¿no? Creo que esa idea primero es interesante porque yo creo que en la necesidad de salir de la discusión de lo racial como una determinación biológica, ujú. hemos olvidado que también somos una materialidad biológica, Sí, que sí, no sí. necesariamente hace que unas personas sean más inteligentes o menos inteligentes, Ujú, ¿no?
pero que también sobre los cuerpos hay primero un proceso de racialización y después de como de construcción genérica, Ujú. que si bien nosotras también performamos, que es un poco lo que dice Judith Butler, nosotras también performamos la idea de la feminidad y la masculinidad y de, como digamos, del mundo cis, por ejemplo, ¿no? Ujú. Creo que también hay una cosa en la que pues, las estructuras están ahí también actuando, ¿no? Que es la clásica discusión de las ciencias sociales, ¿no? Agencia contra la idea de la estructura, ¿no? Que son como las dos grandes discusiones. Pero creo que la idea, o sea, y también pensando en el tema de la agencia, es como, insisto, ¿qué es lo que abrió la posibilidad de enunciarse como una persona negra o como un movimiento negro en el México contemporáneo? Y creo que esa posibilidad solo se abrió a partir de ciertos discursos que, digamos, como autorizaban la diferencia étnica. Okay. Y esa autorización, por ejemplo, no es casual, por ejemplo, que la Guelaguetza sea que se llamaba el homenaje racial originalmente, ¿no? En Oaxaca, Okay. Ajá. sea el gran símbolo de la oaxaqueñidad, ¿no? Mm. Es decir, eso siempre estará en tensión. Y creo que una cosa que hemos aprendido desde las ciencias sociales es que la tensión y la contradicción en las propias acciones de los sujetos, en el propio pensamiento, lo produce algo. Y creo que en este sentido lo que produce es utilizar la propia danza, o sea, algo signado como estereotipado para la gente negra, Ajá. y utilizar el cuerpo para salir de esos lugares. No sé si me entiendo. Como, eso hay una contradicción de origen, pero sí pienso que al mismo tiempo que alimenta esta idea de lo estereotipado, Ujú. por otro lado también está haciendo la idea de sí, o sea, sí, pero sí, sí somos estereotipados y todo, pero también da la posibilidad de existir al pueblo negro, ¿no? Que no existía ni en términos legales, ni en términos como de la idea nacional del sujeto mestizo, ¿no? Ujú. Y creo que ahí obviamente fue una discusión interesante porque es decir, ¿qué diferencia hay entre la materialidad del cuerpo y los discursos biologicistas de la raza, ¿no? Y creo que sí es como la idea de no podemos borrar, por eso la noción de juego, ¿no? Ujú. Por eso la noción de presencialidad, de incluso del cuerpo colectivo como un cuerpo que actúa, ¿no? Como en la danza de los diablos, que es, pues es, le decimos la danza de los diablos porque es además parte de la tradición antropológica y dancística de México, pero en realidad es un juego comunitario, es un juego local, ¿no? Es como Ujú. lo que hacemos cuando pedimos posada en México en las Navidades, ¿no? O cuando salimos a pedir calaverita en Día de Muertos, ¿no? Sí, Creo sí, sí. que eso pone en el centro la pregunta esa de qué puede un cuerpo, ¿no? Ujú. Un cuerpo que notoriamente es un cuerpo que todo el tiempo va a estar siendo racializado Sí, sí. y en ese juego y en esa contradicción lo que produce es una nueva identidad, ¿no? Una nueva identificación o una nueva identidad política. Y como toda acción política tiene como sus lados súper luminosos, pero también tiene sus otros lados súper oscuros, ¿no? Que remiten otra vez a la idea de estereotipar a las personas negras como sucede, por ejemplo, en la película de La Negrada, ¿no? Ajá, sí, 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 Donde sí. otra vez volvemos a la idea de el negro flojo, que al mediodía ya está en su hamaca, porque Mm. nadie nunca explica que, claro que puede ser que esté en su hamaca porque pues, trabajó en la pesca para algunas cosas, ¿no? Sí. Pero más que no es así, el negro mal hablado, el negro que escucha reggaetón a todo volumen, ¿no? Que las mujeres sufrientes que se pelean por el hombre, como que, claro, se visibilizó y también se visibilizan y se expanden los estereotipos, ¿no? Pero por otro lado también hay otras personas, otros discursos sobre lo negro Ujú. que intentan desestabilizar esa noción súper racista, ¿no? Ujú. Sí, No sé sí, sí. si... Sí, no, 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 sí, sí. Y bueno, ahí la recomendación, bueno, para los que nos van a ver, es que lean tu libro para que El para anuncio, la final publicidad. la publicidad del libro. Y no, yo nada más como para cerrar y sí, otra vez jalando agua hacia mi molino. Yo nada más quería preguntarte, como yo estoy trabajando a el concepto de raza y cultura Ajá. en autores de entre la década de los 20 y los 40 en el Caribe, que fue el cubano Fernando Ortiz, el Ujú. haitiano Jean Price Mars y el dominicano Pedro Enrique Sureña, ver cómo funcionaban estas categorías en su obra. Eh,
Yo quería preguntarte sobre un personaje que yo me encontré, sobre todo que fue muy cercano a Fernando Ortiz y a Jean Price Mars, que es un personaje que aquí en México pues siempre asociamos con la fundación de los estudios afromexicanos, que es Aguirre Beltrán. Y yo quería como un poco preguntarte, porque yo encontré el diálogo, bueno, que estableció Fernando Ortiz, diálogo y Órale. discusión, Ajá. ¿no? Con Aguirre Beltrán sobre el tema de aculturación, Ujú. transculturación, etcétera. Y yo quería preguntarte, ya nada más como un poco para cerrar y jalarlo todo para mí, y llevarme tus opiniones, un Ajá. poco como tú qué ves en la obra de Aguirre Beltrán de vigencia, qué te queda todavía de los estudios, de la manera en como tú has estado planteando los estudios sobre estas identidades que no cesan de construirse, de resignificarse, que efectivamente nos colocan ante el dilema de cómo entre los estereotipos, pero si uno se apropia también de ciertos elementos, los podemos darle la vuelta al estereotipo. ¿Tú qué te queda a ti todavía de Aguirre Beltrán? ¿Queda algo de vigente de la obra de Aguirre Beltrán? ¿Qué nos queda hoy en día de Aguirre Beltrán? Fíjate que eh, yo tengo una discusión con una persona cubana que odia a ¿Aguirre Fernando Beltrán? Ortiz, a Fernando Ortiz, Ok, porque pues justamente es una ujú, persona negra, ¿no? Entonces, ok, siempre como que la lógica para mí es como siempre leer a Aguirre Beltrán, ¿no? Como volver, por ejemplo, me interesa mucho trabajar la idea que tiene sobre regiones de refugio, ok, porque me parece que también es una idea que funde en la antropología mexicana la idea de que lo indígena está en la sierra y lo negro siempre está en las costas, ¿no? ajá, Y que divide de alguna manera estas dos identidades o estos dos pueblos de una manera como muy dicotómica, ¿no? Sin embargo, creo que el trabajo de Aguirre Beltrán, no solamente por lo que vi, como por ejemplo su trabajo con el archivo, con los archivos, para saber, han ayudado a saber el origen de las personas que fueron esclavizadas en la Nueva España durante el periodo colonial, ¿no? ok, Y ha sido, pues, digamos, un texto fundacional, o sea, es decir, si quieres hacer algo sobre, incluso sobre el movimiento afromexicano, tienes que remitirte a la idea y a la producción de Aguirre Beltrán sobre lo negro, ¿no? Porque además trabajó en dos ámbitos que ahora parecieran intrabajables al mismo tiempo que es la antropología, o sea, la etnografía ujú, y el trabajo del archivo histórico, ¿no? ok, ujú, Creo que yo siempre digo que es como muy fácil criticar desde el presente el trabajo que hicieron hace, no sé, 80, 90 años, ¿no? ujú, Creo que un buen trabajo de Aguirre Beltrán y que es una gran discusión que está vigente en la antropología latinoamericana de corte más crítico, ujú, es que no podemos observar la construcción de los estados nacionales sin pensar que había algo potencialmente bueno en lo que querían hacer, ¿no? Es ok, decir, no podemos solamente decir, órale, vamos a tirar toda esta obra porque todo es tutelaje, todo es racismo antiindígena, todo es racismo antinegro. No, había en la noción de tutelaje la idea, pues, que puede ser muy racista, innegablemente, de la sobrevivencia y del cuidado. Claro, del cuidado como los indios y los negros como sujetos minorizados o como no ciudadanos o como cuasi ciudadanos, pero sí había una idea de protección que, por ejemplo, ahora se choca de frente con la idea con el Estado Nacional en el que vivimos, ¿no? ujú, Donde los ciudadanos, sí, sí, o sí, sea, no se les cuida, no se les procura, ¿no? Entonces, como, creo que un poco lo que, o sea, podemos decir de Aguirre Beltrán es que sí hizo un esfuerzo por buscar en las fuentes, ¿no? En los ok, archivos. ujú, Y creo que también, pues, a mí me gusta mucho el trabajo de Beatriz Urias Orcasitas porque lo que hace es buscar cuáles son las conexiones entre estos intelectuales, incluido Aguirre Beltrán, y como las escuelas antropológicas de Estados Unidos, ¿no? ujú, Y cómo México se adscribe, sin decir pero diciéndolo todo, ujú, con cierta antropología, pues muy, sí, difusionista por un lado, pero también cómo retoma las políticas eugenésicas para la sobrevivencia de ciertos grupos o para buscar una lógica del mestizaje, que básicamente es lo que hace Aguirre Beltrán. ujú, No en su obra necesariamente sobre la población afromexicana, pero sí creo que es, pues finalmente es el inicio de un campo de estudios, ¿no? Que ahora, claro que, además a lo que a mí me parece muy chido es que la gente en la costa sí lo sigue leyendo, ¿no? O sea, ok, sí sigue citando a Aguirre Beltrán, hay muchísimas cosas que se le pueden criticar, pero sí, creo sí, que sí, la idea de haber ido a buscar a los archivos, de como tener datos, de iluminar de alguna manera en un país
donde efectivamente el racismo antinegro constituyó la noción de lo estatal. Creo que esa idea de Aguirre Beltrán de asomarse no solamente al, al archivo histórico, sino también ir a Cuaji con qué lentes fue, eso es lo interesante, ¿no? Fue con estos lentes pues, de la Escuela Antropológica Estadounidense a buscar vestigios y huellas de africanía, ¿no? Okay. Que creo que es interesante porque ayuda a poner a discusión como qué huellas, o sea, la noción de huellas de africanía nos funciona o ya más bien podemos entender que es una noción de su época y que produjo ciertas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. No sé si yo recuperaría algo de Aguirre Beltrán, creo que lo que recuperaría es su obra para poder discutirla y también para entenderla, para poder entenderla en relación como con la producción intelectual de su época, ¿no? Sí, sí, sí. En términos históricos y antropológicos. Luego está Gautier Thibon, que sería como como lo que embona con él en términos de una especie de literatura de viajes, ¿no? Pero que embona directamente con la idea de huellas de africanía, pero desde una noción súper racista, ¿no? Okay. Y la idea de huellas de africanía, creámoslo o no, todavía sigue muy vigente en algunas escuelas antropológicas mexicanas, ¿no? Que buscan como esa conexión ancestral entre la gente afromexicana y las poblaciones africanas, ¿no? No muy enteradas de que pues ya hay toda una discusión como muy lejana a eso, pero creo que sí, para mí siempre va a ser como fundamental poder entender a los clásicos porque aunque siempre pensamos en la academia que lo que hacemos nadie lo lee, ya hasta yo me sorprendí de que leíste mi libro. E igual es interesante cómo la producción académica sobre lo afro sí es leída en la costa, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, también es un rompimiento en esto que decía de la temporalidad de, no, pues nada más están ahí, no, o sea, los intelectuales de la costa se han leído todo lo que se ha producido sobre la población afromexicana, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. No, pues yo te agradezco muchísimo, Itza, este espacio de diálogo, que el tiempo que nos permitiste dialogar sobre tu libro, sobre los modos que estás abordando estos temas, que sin duda son súper interesantes y que dan como para unos 40 conversatorios y más, ¿no? Y pues nada, pues yo te agradezco muchísimo, la verdad No, es un Isabel, agasajo muchas gracias. escucharte. Y pues nada, pues esperaremos lo siguiente que escribas. Con Gracias. mucho entusiasmo. Saludos a la banda del Gracias.